Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas, comentadas y shippeadas de los últimos tiempos, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, estamos hablando de la supuesta ruptura que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha dejado a miles de fans con el corazón roto. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el drama, vamos a analizar las posibles razones detrás de esta separación, a desentrañar los rumores y, por supuesto, a especular sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Mert y Afra? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿O simplemente el amor se acabó? Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, déjenme un like y un comentario para saber que están aquí conmigo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la ruptura entre Mert y Afra ha corrido como la pólvora. Después de un romance que nació en los sets de grabación de Yalan, donde la química entre ellos era innegable, parecía que habíamos encontrado a una pareja destinada a estar junta. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las declaraciones de amor, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente no hay ninguna declaración confirmando la ruptura por parte de ninguno de los dos. De hecho, tanto Mert como Afra han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema. Y como ya sabemos, en estos casos, el silencio es más elocuente que 1000 palabras. La ausencia de comunicados oficiales ha dado pie a todo tipo de especulaciones, desde infidelidades hasta problemas de agenda, pasando por presiones familiares y desacuerdos profesionales. Uno de los rumores más fuertes que circula por las redes sociales es el de una posible tercera persona. Se ha mencionado el nombre de varias actrices, incluso algunas que han trabajado con Mert en proyectos recientes. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna prueba sólida que confirme estas acusaciones. Todo se basa en fuentes cercanas y testigos anónimos, que, como ya sabemos, suelen ser poco fiables. Es importante recordar que en estos casos, es fácil caer en la trampa de la desinformación y el chisme malintencionado. Pero, ¿quiénes son estas fuentes cercanas que alimentan el fuego del rumor? ¿Qué tipo de información manejan y con qué intención la difunden? A menudo se trata de personas que buscan su propio minuto de fama o que tienen algún tipo de interés personal en la ruptura. Podrían ser exempleados, compañeros de trabajo envidiosos o incluso exparejas resentidas. Otra teoría que se maneja es la de los problemas de agenda. Ambos actores están en la cima de su carrera, con proyectos importantes en puerta. Las largas jornadas de grabación, los viajes promocionales, las entrevistas y los compromisos sociales pueden haber hecho mella en su relación, dificultando que pasaran tiempo juntos y que cultivaran su vínculo. La distancia, tanto física como emocional, puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, incluso cuando hay amor de por medio. ¿Realmente eran tan demandantes sus agendas que les impedían tener tiempo de calidad juntos? O tal vez la falta de tiempo era solo una excusa para evitar enfrentar problemas más profundos en su relación. Es importante recordar que el tiempo es un recurso limitado, y la forma en que lo utilizamos refleja nuestras prioridades. Si una relación es importante para nosotros, haremos el esfuerzo de encontrar tiempo para ella, sin importar lo ocupados que estemos. Además, no podemos descartar la presión mediática. Ser una pareja tan popular y querida tiene sus desventajas. Cada paso que dan es analizado con lupa, cada gesto es interpretado y cada rumor es amplificado. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y generar tensiones dentro de la relación. Imaginen tener que lidiar con las expectativas de millones de fans, con los comentarios de los haters y con la presión constante de los medios de comunicación. No es fácil. Los paparazzi los persiguen a todas partes, los tabloides publican historias sensacionalistas sobre su vida privada y las redes sociales se inundan de comentarios negativos y críticas. ¿Cómo pueden mantener una relación sana y estable en medio de este torbellino de atención mediática? La presión puede ser especialmente intensa para las parejas jóvenes que aún están aprendiendo a navegar por las complejidades de la fama.
Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin, sin necesidad de que haya un culpable o una razón específica. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Es una realidad triste pero inevitable. Quizás Mert y Afra se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando rumbos diferentes y decidieron separarse antes de que la situación se volviera insostenible. El amor es un sentimiento complejo y cambiante, y no siempre es suficiente para mantener una relación a largo plazo. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que ya no son compatibles o que tienen diferentes objetivos en la vida. Es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona cuando esto sucede, y tener el valor de tomar la decisión de separarse, aunque sea dolorosa. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿habrá vuelta atrás? ¿Existe alguna posibilidad de que Mert y Afra se reconcilien? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Sin embargo, si analizamos la situación desde una perspectiva objetiva, podemos identificar algunos factores que podrían jugar a favor de una reconciliación. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Basta con verlos juntos en pantalla para darse cuenta de que hay una conexión especial. Esa chispa, esa atracción, no se crea de la noche a la mañana. Es algo que viene desde adentro y que, en muchos casos, es difícil de ignorar. Si ambos siguen sintiendo esa conexión, es posible que decidan darse una segunda oportunidad. La química es un ingrediente importante en cualquier relación romántica, pero no es el único. También se necesita compatibilidad, confianza, respeto y comunicación para que una relación funcione a largo plazo. Sin embargo, la química puede ser un poderoso motivador para superar los obstáculos y luchar por una relación. En segundo lugar, la historia que tienen juntos. Han compartido momentos importantes, tanto a nivel personal como profesional. Han construido una relación basada en la confianza, el respeto y el cariño. Esa historia en común puede ser un lazo muy fuerte que los impulse a superar los obstáculos y a luchar por su amor. Los recuerdos compartidos, las experiencias vividas y los desafíos superados pueden crear un vínculo emocional muy profundo entre dos personas. Esta historia en común puede ser un recordatorio constante de lo que alguna vez tuvieron y de lo que podrían volver a tener si están dispuestos a trabajar en su relación. Y en tercer lugar, el apoyo de sus fans. La cantidad de mensajes de apoyo y de esperanza que han recibido de sus seguidores es abrumadora. Ese cariño y ese respaldo pueden ser un factor motivador para que intenten solucionar sus problemas y para que le den una nueva oportunidad a su relación. El apoyo de los fans puede ser un poderoso incentivo para las celebridades, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Saber que hay millones de personas que los quieren y que creen en su relación puede darles la fuerza y la motivación necesarias para superar los obstáculos y luchar por su amor. Sin embargo, también es importante recordar que la decisión final depende de ellos y que no deben dejarse presionar por las expectativas de los demás. Por supuesto, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. El orgullo, el rencor, las heridas emocionales y la falta de comunicación pueden ser barreras muy difíciles de superar. Además, si realmente hubo infidelidad o traición, reconstruir la confianza puede ser un proceso largo y doloroso. El orgullo puede impedir que ambas partes admitan sus errores y pidan perdón. El rencor puede envenenar la relación y hacer que sea imposible perdonar y olvidar. Las heridas emocionales pueden tardar mucho tiempo en sanar y pueden dejar cicatrices profundas. Y la falta de comunicación puede crear malentendidos y resentimientos que pueden llevar a la ruptura definitiva. La infidelidad y la traición son algunas de las experiencias más dolorosas que puede sufrir una persona en una relación. Reconstruir la confianza después de una infidelidad requiere mucho esfuerzo, paciencia y compromiso por parte de ambas partes. Pero vayamos un poco más allá, ¿qué papel juega el entorno de Mert y Afra en todo esto? ¿Sus amigos, familiares, representantes, están apoyando una reconciliación o creen que es mejor que cada uno siga su camino? A veces las opiniones de las personas cercanas pueden influir significativamente en las decisiones que toman las celebridades. Sus representantes pueden estar preocupados por el impacto de la ruptura en su imagen pública y en sus carreras. Sus amigos y familiares pueden tener opiniones personales sobre la relación y pueden tratar de influir en su decisión.
Es importante que Mert y Afra sean capaces de tomar sus propias decisiones, sin dejarse presionar por las opiniones de los demás. Y hablando de carreras, ¿cómo afectará esta ruptura a sus proyectos profesionales? ¿Seguirán trabajando juntos en Yalan o buscarán nuevos caminos por separado? La ruptura de una pareja que trabaja junta puede crear tensiones en el set de grabación y puede afectar la calidad del trabajo. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para que ambos demuestren su profesionalismo y su capacidad para separar su vida personal de su vida laboral. La decisión de seguir trabajando juntos o no dependerá de su capacidad para superar sus diferencias y para mantener una relación cordial y respetuosa. En definitiva, el futuro de la relación entre Mert y Afra es incierto. Solo el tiempo dirá si lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando que hablar y que sus fans seguirán esperando con ansias un final feliz. Independientemente de lo que suceda, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. No debemos juzgarlos ni presionarlos, sino simplemente apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la supuesta ruptura entre Mert y Afra, hemos analizado las posibles razones detrás de esta separación, hemos desentrañado los rumores y hemos especulado sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. Hemos visto que la situación es compleja y que hay muchos factores en juego. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura, desde los problemas de agenda y la presión mediática hasta las terceras personas y la posibilidad de que el amor simplemente se haya acabado. También hemos analizado los factores que podrían jugar a favor de una reconciliación, como la química entre ellos, la historia que tienen juntos y el apoyo de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber todas sus teorías y opiniones. Y para terminar, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.